me van a ayudar para que algunos de ustedes puedan llegar a ver un poco más de esta zona donde voy a estar haciendo la explicación. ¿Me ayudas? Por favor. ¿Cuál es tu nombre? Tere. Un aplauso para Tere que nos va a ayudar el día de hoy. Tere, ¿cuál nos vas a ayudar a poder llegar a explicar un poco acerca de cómo se puede recuperar información? Tere, ¿tienes novio? ¿No tiene novio? ¿Ok? Bien, ¿has escuchado del sexting, Tere? ¿Qué es el sexting? ¿Saquear con alguien sobre sexo? No, eso es como... Vamos a meter el factor de que no nada más es mensajear, sino que también son imágenes, ¿vale? Resulta ser que entonces yo traigo una cámara digital. Esta cámara digital me permite llegar a tomar fotografías. Tere, ¿foto sexy para el próximo novio? Ok, funciona, gracias. Entonces ya tengo la foto de Tere. Tere, resulta ser que en esta cámara no solo tengo tu foto, sino que tengo muchas fotos. Y como siempre ha sucedido, como siempre ha sucedido, estamos buenos para maraqueros, ¿verdad? Como siempre ha sucedido con, no sé quién está caminando por allá, corriendo o haciendo, pero como nosotros tenemos en una cámara, tenemos diferentes archivos y cada archivo puede llegar a ser una fotografía. En este caso voy a tener 52 fotografías, que cada una es diferente entre sí. Lo que te voy a pedir, Tere, es de que voy a pedirte, por favor, me digas algo donde tú quieras. Que yo no te obligue, ¿sí? Simplemente vas a decir algo. Perfecto, quiero que tomes esa fotografía. Esa es la fotografía de Tere en sexting. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Por favor, muéstrales la fotografía de sexting. Yo no hubiera hecho eso si estuviera en tu lugar. Qué bueno que es una carta, porque entonces no importa, lo puedo llegar a ver mejor. ¿Sí? ¿Ya vieron la carta? Ok, resulta ser que esas son las opciones que tengo. ¿Me puedes ayudar, por favor? Simón, vale. Cuenta que sean 51 cartas y que no esté la carta que tiene Tere ahí. Simplemente para que sea el interventor de la Secretaría de Gobernación, para que dé veracidad de esta situación. Tere, ¿me prestas un micrófono? ¿Puedes prestar un micrófono? Tere, si ese realmente fuera una fotografía de sexting, ¿qué te gustaría hacer? ¿Borrarla? ¿Cómo la borramos? Nada más lo puedes eliminar. No, es una carta. Ah, ¿lo que más? No podemos utilizar aquí fuego, ¿verdad? No. Ok, te voy a pedir que por favor la rompas. Rómpala a la mitad, por favor. En el momento en que yo te digo, ¿verdad? No, ya la rómpela, por favor. Y quiero que la rompas varias veces. Aquí tengo pequeños pedacitos y estos pedacitos de alguna manera no sean tan fáciles de recuperar. No sé qué están haciendo, no me interesa lo que están haciendo. En lo que ella rompe, quiero llegar a mostrarles algo. Cuando nosotros tenemos un mago, normalmente va a tener un pañuelo. En este caso, resulta ser que Tere agarró esa imagen y la pasó a su computadora. Son 51, ¿está la carta? No está la carta. Perfecto, muchas gracias por eso, pasar a tu lugar. Resulta ser que entonces, como lo pasó a su computadora, lo que nosotros hicimos fue una bandeja de reciclaje. Esta es una bandeja de reciclaje. ¿Ya? ¿El plano? Derecho, muy chiquitos. Voy a entregar esto. Quiero que lo guardes en lo que yo coloco esto en la bandeja de reciclaje, porque lo que vamos a hacer es de que eso nos va a permitir llegar a saber dónde estaba tu archivo. ¿Vale? Esta es la bandeja de reciclaje. Tere, ¿qué quieres que hagamos a la bandeja de reciclaje? La vaciamos, ¿de acuerdo? Rápido o lento. Rápido. Hubiera sido lo mismo, lento nomás lo hubiera hecho yo como así. Pero realmente lo que podemos llegar a hacer es de que lo podemos llegar a hacer completamente rápido y que no quede absolutamente nada en ninguno de los lados. En el momento en que yo vacío la papelera de reciclaje,
El problema que tenemos es de que se puede llegar a recuperar la información. ¿Dónde crees que esté tu información? En la cámara, ¿no? Y esa cámara fue la que tomó tu fotografía. Y que entonces esa cámara puede llegar a ser uno de los dispositivos que estuvieron aquí durante todo el momento. Tere, con tus dos de los índices, apunta a dos de los teléfonos que se encuentran ahí, los que tú quieras. Dos de los teléfonos. ¿Segura? Apunta a uno de ellos, el que tú quieras. Tere, toma ese teléfono y quítale la carcasa, quítale la protección. Trata de que se alcance a ver, para que todo el mundo vea. Cuando le estás quitando la carcasa, tratando de lograr que eso se vea aquí. ¿Qué hay ahí, Tere? Hay una carta. ¿Y esa carta qué tiene? ¿Y qué le falta, Tere? Y es así como un examinador forense logra recuperar la información. Así es como entonces podemos llegar a recuperar. ¿Cuál estoy? El otro. Listo. ¿Alguna duda que no sea de la magia? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? De tal forma que entonces, cuando podemos llegar a recuperar información, es el ejemplo claro de que lo que vamos a estar haciendo es obteniendo acceso a algo que a lo mejor todavía estaba dentro del dispositivo. Sin embargo, como les decía, una vez que nosotros tenemos el cómputo forense, normalmente nosotros hablamos de 4 pasos del cómputo forense. El primero es la identificación, el segundo, la preservación. La preservación es copiar íntegramente el contenido del disco del primer sector hasta el último sector. El gran problema es de que eso no lo podemos hacer completamente en los teléfonos celulares. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos acceso a todo el dispositivo. Hay 3 formas entonces de hacer una adquisición forense. El primero es un respaldo, de un backup. Si yo tengo acceso a un backup, voy a tener la menor cantidad de información, es decir, configuraciones, archivos de multimedia, puede llegar a estar cifrada, puede estar en la nube o puede llegar a estar en la computadora. ¿Qué me va a generar? Me va a generar un folder dentro de nuestra carpeta de iTunes, de tal forma que entonces vamos a poder llegar a acceder. La otra es de que vamos a poder llegar a generar una imagen lógica. Lógica, ¿por qué? Porque únicamente nos vamos a traer los archivos existentes, lo que puedo llegar a ver, ¿sí? También lo que va a hacer es de que va a ocupar el AFC, el Apple File Connection, que es lo mismo que ocupa el iTunes para poder llegar a hacer el respaldo, pero yo le voy a mandar unos comandos extras para poder llegar a sacar información, para finalmente poder llegar a hacer una imagen física, que es con la mayor cantidad de información, donde voy a obtener particiones, archivos ocultos, archivos borrados, y que no es soportado por muchos dispositivos. En el caso de iOS, no se puede hacer una imagen física del iPhone 5 en adelante, únicamente del 4 hacia atrás. Y ese es el gran problema que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque entonces, para poder llegar a hacer la imagen física, tengo que hacer un jailbreak o instalar un agente o crear un bootloader, que sería como bootear con un CD, una computadora, que sería bootear con un código del teléfono para poder llegar a tener acceso y sacar la información, lo cual implica en todos los casos una modificación. De tal forma que entonces el gran problema se empieza a ver a partir del chip A5 hasta el chip A9 que genera Apple. Y aquí es donde le tengo que explicar por qué el tema de Apple contra el FBI no se pudo. Punto número 1, no nos dijeron toda la verdad. El FBI tiene en sus manos una investigación para poder llegar a saber más acerca de los actos terroristas en diciembre del año pasado, de 2 personajes terroristas que mataron mucha gente en Estados Unidos.
Orlando, si no me recuerdo. Resulta ser que entonces se dan cuenta que el hombre, que era una pareja, tenía un iPhone 5C. Y ese teléfono iPhone 5C, cuando tratan de acceder a él, tiene contraseña y no pueden entrar. Solicitan entonces a Apple una orden judicial para tener acceso a algo de información. Esta es la parte que mucha gente no sabe. Apple sí contestó y les dio el respaldo, el backup de la nube del iPhone 5C. Cuando se lo entregan, se dan cuenta que el respaldo era de octubre. ¿Qué hizo de octubre a diciembre? Nadie sabe. Y entonces Apple dice, a ver, FBI dice, tengo un problema. Voltea y se da cuenta que tiene cerca de 20 o 30 órdenes judiciales para poder llegar a acceder a teléfono, porque no puede. Entonces, ve la oportunidad y dice, Apple, estoy investigando entonces a este terrorista, necesito que me hagas favor de responder a esta orden judicial que tiene dos fines. El primero, que me desbloquees el teléfono de Farouk. Y dos, que me cambies el sistema operativo iOS a partir de la versión 9 en adelante, para que pueda yo, con una clave maestra, tener acceso a todos los teléfonos del mundo. Ahí fue donde empezó todo el pleito. Porque entonces Apple dice, no, mis usuarios. En ese entonces ya estábamos empezando a hablar de que el iPhone 5C tenía una 5 o A6, no me acuerdo. Y el gran problema que tenemos es, cuando tú tratas de hacer un ataque de fuerza bruta, no sé si les ha pasado, que si no pueden entrar al teléfono, ponen una contraseña y se empieza a tardar cada vez más hasta que se sobrescribe. Entonces, en las primeras versiones, lo que se podía llegar a hacer era quitar el chip, sacar la información del chip, ponerlo, intentar 3 veces, quitas el chip y lo vuelves a planchar, y lo vuelves a poner y sigues intentando. Entonces se puede hacer un ataque al respecto. La otra es de que se encontró que en las primeras versiones de iOS tú podías llegar vía el cable de conexión, enviar los dígitos de autenticación y entonces tenías que mandar 000, 0001, 0002, como lo hacemos cuando se nos queda cerrado nuestra maleta, igualito. Aquí el tema es de que cuando lo hacías por ese medio no se empezaba a tardar más en las primeras versiones, de tal forma que hay software que sí nos permite llegar a quitar la contraseña de esa forma. ¿Cuál es el problema? Y no, para que tengan una idea, es de que cuando empiezan a mandar las contraseñas vía cable, no se da cuenta que ya se desbloqueó el teléfono. Entonces tenemos forensemente que utilizar una cámara para que entonces cuando la pantalla se desbloquee, ya deje de intentar. Porque si no también puedo llegar a estar afectando el teléfono. ¿De acuerdo? Pero entonces Apple empezó a decir, no, yo no me voy a dejar. Para no hacerles el cuento largo de lo que sucedió aquí en medio, me voy a ir a lo que está sucediendo con el A9. El A9 es lo que tienen todos los dispositivos iPhone 6, muchos de los que ahorita están allá afuera, y es un tema de seguridad impresionante. Existe el User ID y un Group ID que está dentro del chip y que es el que se utiliza para cifrar todo. Todos los iPhones a partir de la versión 7 en adelante están cifrados por defecto en el momento en que tú le pones una contraseña. Por lo tanto, cuando ustedes restablecen de fábrica su iPhone, lo único que va a hacer es buscar dónde estaba la contraseña y la sobrescribe. No sobrescribe todo el teléfono. ¿Por qué? Porque no voy a poder llegar a recuperar absolutamente nada. Otra de las cosas que es muy interesante es de que este Security Claim lo que llega a resultar es de que si yo quiero tratar de atacar como venía atacando el dispositivo, como le haríamos es, trato de acceder, coloco las contraseñas, tengo el problema de que cada vez se va tardando más, tengo el tema de que se va a sobreescribir en algún momento, y antes lo que podías hacer es reiniciar el dispositivo y se reiniciaba el contador. El Security Claim tiene un contador que no lo puedes borrar. Entonces, aunque reinicies y hagas cualquier cosa, sabe cuántas veces has puesto incorrectamente el dispositivo. El único tema es que cuando lo pones correctamente es cuando se reinicia. Entonces ya podría llegar a ver. ¿Me vas a preguntar algo? No sobreescribas el chip. Bueno, con las primeras versiones, con el último no lo puedes llegar a sobreescribir.
se encuentra dentro del procesador que tiene energía propia. Entonces no podemos llegar no podemos quitar nada, o sea, está adentro. En el caso de que podemos llegar cuando sobreescribimos, estamos hablando del área de usuarios, que es donde se queda la mayor parte de ellos. Entonces, ese fue el gran problema de Apple contra el FBI, que entonces Apple empezó a decir, yo no te lo voy a entregar, el FBI empieza a decir, yo no sé qué vayas a hacer, y muchas personas en ese momento, principalmente medios de comunicación, me empezaron a preguntar, ¿qué opinas? Y yo tuve que responder de una forma muy sincera, y es, ¿cómo me estás preguntando? ¿Como usuario o como investigador? Porque como usuario te digo, apoyo a Apple. ¿Por qué? Porque no quiero que mi información la tenga acceso a cualquier persona. Pero como investigador, puedo llegar a decir que he tenido casos de pornografía infantil, donde sabemos que la pornografía infantil está dentro del teléfono, y de no ser, de tener algo para poder llegar a abrirlo, no lo podemos llegar a percibir. Entonces, es esa dualidad, que es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses. ¿Cómo interpreto esto? Como el inicio de la encriptitis. Y lo vamos a empezar a ver, ya lo vimos con WhatsApp, ya empezó a encriptar. ¿Qué me llama la atención? Android, que no se ha subido al barco al 100%, es opcional. En las nuevas versiones ya vamos a ver que es obligatorio. Y vamos a estar viendo también que Windows no se está metiendo prácticamente en nada. Simplemente para poder llegar, y para aquellos que son de Android y que les gustan todos estos temas, quiero mostrarles la parte de la estructura de datos de la aplicación de Skype. A diferencia de una computadora, cuando nosotros tenemos un teléfono celular, tenemos la aplicación y ahí mismo vamos a tener documentos y las librerías. Todo está dentro del mismo paquete. La cosa muy interesante es de que este de aquí es un Android y este de acá es un iPhone. La estructura es exactamente igual, haciendo de que si ustedes conocen cómo analizar estos playlists y estas bases de datos, para cualquiera de los dos es el mismo procedimiento. ¿Están listos para la parte técnica? Ok. Sale. Entonces, lo primero que quiero llegar a mostrarles es que aquí tengo un backup. Y lo muestro así porque es un poco más fácil de poder llegar a identificar o a ver el contenido. Este es un respaldo de un teléfono 4S que estuvimos haciendo pruebas. Resulta ser que el teléfono lo que hicimos fue que pues se lo asignamos a Jon Snow y resulta ser que Jon Snow se perdió en México. No sabemos si se perdió o no quería regresar al Nightwatch. Entonces empieza a hablar con diferentes personas y vamos a ver algunos nombres por ahí, porque entonces Elliot, por ejemplo, se encontraba en Colombia porque tenía una misión para él y le pedía ir a Colombia. John nunca llegó, hablaba con la novia y vamos a ver qué es lo que encontramos y lo que voy a estar haciendo. Pero este teléfono, para que tengan una idea, lo trajimos utilizando durante 2 semanas más o menos. Nada más 2 semanas, simplemente para que vean la cantidad de información que podemos llegar a tener en estos dispositivos. Mi primer problema, ¿cuál es el primer archivo que reviso? Punto número 1, tengo un chorro que parece que son, ¿qué? Es un hash. Por lo tanto, lo que está hasheado ahí es el nombre de la ruta de la cual es ese archivo. Y no tiene una extensión. Les voy a mostrar cómo puedo llegar de alguna manera, en algunos casos, a tratar de ver que son imágenes. ¿No? Lo identifica automáticamente mi sistema operativo y me dice es una imagen. Y me lo muestra, aunque no tenga la extensión. Digo, es uno de los ejemplos que puedo llegar a hacer. Pero lo principal que tengo que hacer es poder llegar a ubicar primero el list de info. Lo que voy a hacer es que lo voy a abrir con una aplicación para poder llegar a ver este tipo de archivos. Y lo que voy a poder llegar a identificar simplemente el respaldo. ¿Qué es? El nombre del dispositivo. Tengo el SSID, tengo el email. Es decir, que yo ya sé físicamente qué dispositivo es, aunque sea un respaldo. Podría yo llegar a ir con los proveedores de telefonía y decirle, oye, ¿quién tenía físicamente este dispositivo? Porque ellos tienen un registro de los emails. Gracias al email puedo llegar a saber con los primeros dígitos qué tipo de dispositivo es. ¿De acuerdo? Voy a seguir viendo, puedo llegar a ver el número de serie, puedo llegar a ver el tipo de iPhone, en este caso parece como 3.1, no es
que es uno, cuándo fue la última vez que se hizo el respaldo. Y puedo llegar a ver las aplicaciones que fueron instaladas. Lo que estoy haciendo no es realmente forensemente aceptable. ¿Por qué? Porque pues, estoy metiéndole mano directamente a un archivo. Tendría que protegerlo contra escritura y ciertos temas. Pero no importa, lo que quiero es mostrarles qué es lo que puedo llegar a ubicar. Si yo empiezo a ver, ¿qué les llama la atención? Puedo llegar a ver que tenía Foursquare, Facebook, Telegraph. ¿Les suena Telegraph? Resulta ser que Telegraph es Telegram. Nada más que así era como se llamaba antes y le dieron ese nombre. Entonces, ya me doy una idea de que es una persona que le gusta hacer check-ins, que utiliza Waze, que utiliza Instagram, que utiliza WhatsApp. Entonces, voy viendo algunas de las cosas que pudieran llegar a ser interesantes. Sin embargo, para meterme más a entender estos archivos, tengo dos archivos que tienen el mismo nombre, que es Manifest, y que van a tener mucha información acerca de las aplicaciones. El primero simplemente me dice que es un manifiesto de cómo está el dispositivo. En este caso tiene iOS 9.1. No es algo relevante. Aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque si yo trato de abrir, voy a iPhone Backup. Ahí está. Si yo aquí trato de hacerle un more a manifest MBDB, no lo puedo ver. Este archivo es el que tiene la relación entre cada uno de los binarios que veíamos y qué es lo que tienen adentro. Entonces, existe allá afuera diferentes formas de poder llegar a hacer esto. Y lo que voy a hacer es de que me voy a regresar y voy a copiar el iPhone Backup, el manifest MDB a esta ubicación, de tal forma que ahí lo tengo. Lo que voy a hacer es de que ya tengo yo un script para poder llegar. Lo voy a extraer para poder llegar a abrir. Lo voy a tener que hacer así. ¿Qué corresponde cada uno de los archivos que se encuentran en mi carpeta? Y puede llegar a ser que esos archivos no se encuentren. ¿Por qué? Porque el manifiesto es como si fuera, que me va a decir, tengo todos esos archivos, pero el respaldo puede llegar a ser que no tenga el 100% de los archivos, haciendo muy difícil eso. De tal forma que de aquí, lo que yo podría llegar a hacer como parte de esto, sería, pues quizá lo que voy a hacer es, voy a buscar, voy a hacer un grep al máximo, perdón, a la extracción. No, perdón, lo voy a hacer en WhatsApp. En la extracción. Y empiezo a ver que todos esos archivos tienen que ver con WhatsApp. Obviamente en este caso me tardaría mucho poder llegar a revisar cada uno de ellos. Tendría que estarlos editando y cambiándoles extensiones y tratando de buscar y saber cuál es cada uno. Voy a tratar de hacer lo mismo pero con Skype. Tengo menos. De tal forma que aquí es más fácil el poder llegar a ver que este archivo, el que empieza con BC03, ese archivo puede llegar a tener algo. Y entonces simplemente lo que hago es BC03 y este archivo tiene que ver con Skype. Y es la configuración del Skype. Y puedo llegar a ver cuál es el último Skype name que tengo logueado por el dispositivo. De nuevo, estoy sacando lo mínimo posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el backup no me está trayendo todo. Y entonces empiezo a encontrar gran información, incluyendo, bueno, la última vez que se actualizó. Sin embargo, digamos que
puede llegar a hacer todo esto, no es de la forma más sencilla, porque ya veo que me queda muy poco tiempo. Les voy a enseñar cómo lo hago realmente. Utilizo herramientas forenses, y estas herramientas forenses me permiten llegar a hacer tanto imágenes físicas como imágenes lógicas. En este caso, lo que tengo aquí, lo que lo haya puesto así, es una herramienta. Es una herramienta que me permite llegar a... Estoy yendo, ¿va? A ver, ahí. ¿Sí? Entonces, me va a permitir llegar a ver la estructura de datos, desde donde saqué lo que ustedes vieron hace rato, y la información de tal forma que la parsea y la analiza de una forma automática. Simplemente tengo una imagen física aquí de un iPhone, del mismo iPhone que les había yo comentado. Digo, es medio lentita porque lo traigo en una máquina que no tiene toda la información. Estoy tratando de cerrarle para que no consuma tanto. Y lo primero que quiero llegar a mostrarles es calendarios. Incluso me detecta los diferentes calendarios que tengo. En este caso, en el caso de los calendarios, tengo un calendario con 5 entradas, que las 5 entradas son el calendario por defecto. Este es el calendario por defecto, donde entonces tengo pedir matrimonio a Ygritte, escape con Ygritte, avisar ubicación de contacto, pedir a Sam que sigue Ygritte, escapar de la Nightwatch. Incluso puedo llegar a saber dónde. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tengo cuándo inicia y cuándo termina. Entonces lo que está haciendo es de que esto lo está sacando de un archivo que se llama, un archivo por medio de un SQLite. Y ahí es donde se encuentra. No hay gran ciencia. ¿Por qué? Porque entonces yo podría, en este caso, simplemente lo voy a hacer de una forma diferente dentro de mi caso. Dentro de mi caso, aquí tengo datos, data, calendar. Entonces abro este archivo que es un SQLDB con un SQLite browser. Y entonces, como tengo una base de datos, yo puedo llegar a ver el calendario. Donde en este caso este es el de los calendarios. Yo tengo el de phone, tengo el de cumpleaños, el de festivos, el de tareas, los diferentes calendarios, incluso los compartidos, y tengo los ítems. En este caso, puedo llegar a ver lo mismo que yo veía ya, por una licencia de un software que cuesta, lo puedo llegar a ver de esta forma. ¿Cuál es mi problema? Que tengo que estar vinculando la información. Si se dieron cuenta, aquí no me va a parecer tan sencillo, sino que tengo que buscar la llave primaria de una de las tablas con la llave primaria del otro para empezar a vincular. Por temas de tiempo no me voy a meter tanto, pero quiero mostrarles el más importante, WhatsApp. Y creo que es el que todo el mundo quiere llegar a ver qué es lo que está sucediendo. Dentro de Applications tengo estos números. Estos números también representan las aplicaciones. De tal forma que aquí cada uno de ellos va a ser una aplicación con sus configuraciones. Basta el entrar a cada uno de ellos para tratar de saber cuál es. En este caso no es una válida. Este es Google Earth, Skype. De tal forma que voy a buscar uno que inicia con 699, que veo que es WhatsApp. Dentro de WhatsApp tengo Documents. Y ahí tengo diferentes bases de SQLite. Voy a seleccionar Chat Storage y lo vamos a abrir. Browse Data, SWA Message.
mensajes de WhatsApp que han sido enviados y recibidos del teléfono. ¿Por qué sucede esto? Porque el cifrado no es dentro del teléfono. El cifrado es en la emisión y en la recepción, pero dentro del teléfono se guarda en modo texto. Cierren la boca, tranquilos, porque eso no es lo más que asusta. Quería mostrarles cómo se hace a mano y que es una friega. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a cada una de las tablitas que estaban aquí, empezar a vincularlas para poder llegar a saber qué es qué. Como les digo, hay herramientas que lo hacen de forma automática. ¿Qué me estoy enfrentando y qué es la parte importante? Hay herramientas que hacen mejor algunas cosas que otras. En este caso, la que les estaba yo mostrando, chats. Bueno, tengo todas las llamadas, tanto del WhatsApp como del teléfono, entrantes, salientes y demás. No tengo el contenido, únicamente que se hizo la llamada, ¿vale? Pero también tengo chats de WhatsApp, de Telegram, ¿sí? La única forma de que no se guarden es de que ustedes activen el chat secreto en Telegram, pero si lo hacen normal, está en modo texto. No solo eso, sino que esta aplicación hasta me lo hace bonito, porque miren, ¡tarán! Y entonces puedo llegar a ver qué es lo que está hablando y qué es lo que está queriendo hablar con él. Y entonces, el gran problema es de que lo que estamos viendo aquí es un teléfono de 8 GB y únicamente 2 semanas de trabajo, de estar trabajando con él. Skype, Facebook, los contactos, las cookies, ubicaciones. Y en ubicaciones tenemos todo esto. No solo las ubicaciones de las aplicaciones, sino las celdas de telefonía a las cuales tu teléfono se ha conectado. Con geolocalización. Foursquare, obviamente las imágenes con geolocalización, WhatsApp, si tú mandaste tu ubicación o recibiste una ubicación, toda esa información que nos permite llegar a tener grandes temas alrededor de ello. Correos electrónicos, notificaciones, passwords. Muchas de sus aplicaciones las guardan en token, pero todas las aplicaciones que envían y reciben la contraseña lo hacen muchas veces en texto plano, de tal forma que también queda dentro del teléfono. ¿Qué otras cosas podemos llegar a ver? Algunos temas que son muy interesantes, como el User Dictionary. User Dictionary. ¿Ya vieron qué aparece ahí? ¿Se han dado cuenta que el teléfono se va aprendiendo las palabras que no están en el diccionario que ustedes usan? Y que muchas veces puede llegar a aprenderse incluso las direcciones, porque a lo mejor donde viven ustedes es una palabra especial. Incluso se llega a grabar a veces hasta los números de tarjeta de crédito. Entonces, aguas con el User Dictionary de los teléfonos. También tenemos, obviamente, bookmarks, history, y este que tenía yo abierto hace ratito y que muchos de ustedes ya vi que estaban ahí viendo. Tenemos las redes inalámbricas a las cuales se ha conectado con todo el SSID, la MAC address, la seguridad que tiene. En este caso no recupera la contraseña, pero hay formas de poder llegar a recuperarlo desde el keychain que está vinculado a cada uno de los teléfonos. Finalmente, para ya concluir esta parte, quiero mostrarles otra herramienta. Esta otra herramienta hace algo muy similar. La primera que vimos se llama Celebrate Physical Analyzer y esta se conoce como Internet Evidence Finder, que está haciendo cosas adicionales. En este caso, esta lo que hace es buscar remanentes o información de artefactos de Internet. ¿Qué es un artefacto de Internet? Si yo ya sé que el WhatsApp siempre el mensaje va a iniciar con ciertos caracteres, aunque esté borrado dentro del teléfono, no importando que sea un Android o un iOS, lo va a recuperar. Es decir, está haciendo data carving, pero de artefactos de Internet, logrando cosas adicionales en algunos de los casos. De tal forma que
puedo llegar a ver. ¿Dónde estaba? Direcciones IP de Skype. Si tú utilizaste Skype en el teléfono, estaba configurado o en algún momento estableció contacto directamente por IP con la otra persona, tienes la IP de la otra persona. ¿Ya se panicaron? ¿O todavía no? El tema, yo creo, pero la importancia de todo esto es cómo podemos utilizar esta información para cosas buenas. Por otro lado, deshabiliten ocasiones para muchas de sus aplicaciones. Deshabiliten algunas de las cosas como el diccionario del usuario. Incluso, no es tan difícil hackear un teléfono, en particularmente hackear entre comillas, un iOS. ¿Alguien tiene algún iPhone que esté en las primeras filas para que no sea tan complicado, que tenga activado Siri? Que me lo quiera prestar. ¿Sí? ¿Está activado? ¿Tienes contraseña en tu teléfono? ¿Tiene contraseña? No lo necesito. ¿Cómo te llamas, perdón? Javier. ¿Javier? Javier me acaba de prestar su teléfono celular y requiere de una contraseña. De hecho ya me dijo try again, ¿no? Lo que voy a hacer es que te voy a dejar presionado Siri, call Jorge. ¿Por qué lo tienes en inglés? Call Jorge. Entonces, no tienes a Jorge en los contactos, ¿no? Vamos a ver. Call Luis. Luis. Luis Pastor Castillo, Julio César Rodríguez González, y el teléfono está bloqueado. Ya estoy marcando el Luis Cristo. También le podría llegar a decir, léeme el último correo electrónico. Le podría llegar a decir, manda un SMS. Le podría llegar a decir cuál es mi agenda de mañana. Y no tengo la contraseña. Deshabiliten el Siri para que no lo puedan llegar a utilizar si no está autenticado, o sea, si no están registrados ustedes o ya quitaron la contraseña. De tal forma que son cosas tan simples que muchas veces nosotros no conocemos por el simple hecho de que somos usuarios, pero nadie nos enseñó a cómo utilizar la tecnología. Y es algo que he tratado de decirles en muchos de los campos. El problema de seguridad informática no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Y como lo he dicho también en otras ocasiones, ayúdenme a que podamos llegar a compartir esta información a otros, y que si nosotros nos gusta la tecnología y sabemos cómo proteger nuestro Facebook, cómo proteger nuestro Twitter, cómo hacer ciertas cosas de una forma más segura, vayamos a nuestras primarias, a nuestras secundarias, compartamos esa información para hacer este mundo un poquito más seguro. Obviamente, hay otras cosas que podría llegar ya a mostrar, pero yo creo que vamos a las conclusiones para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Cuáles son los retos del tema forense? Uno, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos